qué tipo de sanciones vamos a prever, si vamos a generar reglas, por ejemplo, al detalle, ¿no? Como esto de los textos o los cintillos, como esto de los periodos, por ejemplo, también, que es muy importante en materia electoral, estos periodos de propaganda, que vamos a llamarle así, porque finalmente es eso, o sea, cada gobierno exalta o destaca lo que ha hecho, ¿no? A nivel local, a nivel municipal. Entonces, creo que es donde tenemos que estar muy atentos y sí muy cuidadosos de la manera en que construimos todo ese andamiaje para generar responsabilidades. Uh-huh. En ese sentido, creo yo, insistiría sin que yo considere que sea la panacea ir al lado de lo penal, a lo mejor por un vicio profesional, pero también pensar un poquito en el aspecto de lo penal, cómo lo hemos construido, si eventualmente hay lugar o no a tratar ahí de ajustar algo relacionado con delitos electorales, particularmente en este tema, porque también hay que pensar en función del costo-beneficio. Es decir, ¿qué tanto impacta realmente a un electorado determinada actitud del servidor público? ¿O qué tanto no lo hace? ¿Qué tanto ese recurso público lo capitaliza en votos o qué tanto tampoco lo está haciendo? Eso es muy difícil de medir. Y entonces por eso yo insistía en que habría que irnos un poquito más atrás, ¿no? Un poquito más atrás en la idea de pensar en un servidor público comprometido. Ahora, insisto, el 134 creo que si tuviéramos la oportunidad de reformarlo, bueno, entonces yo me iría por la idea de que lo hagamos más claro, más nítido, con reglas más generales, ¿sí? Entendemos que este se replica, necesariamente se replica porque además el proceso transitorio lo señala, ¿no? Que toda esta legislación en materia electoral, la reforma, pues tendrá que replicarse a niveles locales. Entonces, en esa misma idea, ¿no? Que cuidar cómo replica el artículo en las constituciones locales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Maestra, la misma pregunta. Si usted estuviera en sus manos ahorita, el 134, ¿qué cosa le haría como una especie de reforma, no? Yo ninguna. De plano. Yo creo que la Constitución la manoseamos demasiado. Yo doy clases de Derecho Constitucional y para mí es una ironía tenerle que pedir a mis alumnos, por favor consúltala en Internet porque no sé cómo amaneció. Entonces yo creo que lo dejaría yo así, pero sí tendría yo muchísimo cuidado en la implementación. Por supuesto, como dijo el doctor, requerimos de reglas claras para que tanto el ciudadano como el funcionario entiendan sus deberes y sus derechos. Haría mucho hincapié en estos órganos técnicos que ya ha mencionado el magistrado. Nadie sabemos cómo están funcionando, cómo son las experiencias, la necesidad de uniformar órganos técnicos serios, bien capacitados, que nos permita tener un verdadero y real control de hacia dónde van los recursos públicos. Y incluso también un involucramiento quizás más también con nosotros como ciudadanos. Finalmente, los ciudadanos son a quienes nos rinden cuentas. Entonces, también estar más involucrados en esto. Y si bien puede pensar que desde el elemento básico de nuestra rendición de cuentas, que es nuestro voto, hasta cuestiones más sofisticadas como contralorías ciudadanas, mecanismos de transparencia donde se solicita información en lo que se llama transparencia focalizada, que órganos especializados de la ciudadanía que buscan vigilar, por ejemplo, el uso de los recursos no consentidos electorales. Creo que más que trabajar la parte del deber ser, de la normatividad, es muy importante enfocar baterías hacia la implementación, en la capacitación de los órganos técnicos y en el establecimiento de reglas claras para todos. Muchas gracias, maestra Fierro. Y bueno, pues ahí le toca de alguna manera la parte final de este asunto, magistrado. Y bueno, qué bueno que sea así, porque al final del día usted tiene en sus manos esta capacidad de juzgar, ¿no? Y de analizar, interpretar el 134 Constitucional. ¿Cómo no? Yo quisiera llamar la atención sobre un detalle. Hemos hablado, me parece, como si se tratara de la administración pública de los años 70, es decir, una administración pública robusta, plenipotenciaria. Y quizá perdemos un poco de vista la amplia participación que hoy en día tiene en la gestión pública la iniciativa privada, los particulares. Si revisamos, por ejemplo, caminos, carreteras, telefonía, en general telecomunicaciones, a pesar de ser áreas estratégicas del Estado, en su gran mayoría trabajan bajo la figura de la concesión. Y todo esto tiene que repercutir cuando de elegir a los representantes populares se trata. Es decir, estamos vigilando a quien debe disponer de los recursos públicos, pero esos recursos públicos prioritariamente ya nos están acumulando solamente por una sola vía, que es la carga impositiva.
Ahora hay toda una serie de insumos que vienen a contribuir para la generación del presupuesto. Por otra parte, quisiera señalar que, permítanme recuperar la tesis contractualista. Los contractualistas señalan, todos somos iguales, renunciamos a parte de nuestra condición natural en favor de todos, pero al mismo tiempo en favor de nadie. La única distinción en ese principio de igualdad es que alguno nos represente y que otros manejen los recursos, pero son de todos. Quizá hemos perdido esa idea. Y luego, otro clásico nos dice, la esencia de la república es la virtud, pero no la virtud como la entendía San Agustín, que decía la virtud es saber vivir bien y con plenitud, sino dice este clásico que le llevó 13 años escribir El espíritu de las leyes, dice la virtud en la república es el amor a la república, es el amor a la democracia, es el amor a la igualdad. Y la única distinción que podemos tener es representar a los demás, encabezar el esfuerzo de la colectividad. Quizá tengamos que recuperar esos principios. Quizá no tengamos que estar preguntándonos, cuestionándonos qué hay que agregarle a esa norma de normas, porque me parece que está completa. Se organizan foros, simposios, congresos, para decir, ¿necesitamos una constitución nueva? No, la respuesta sigue siendo la misma. Lo que necesitamos es un cambio de una cultura, en este caso política, en este caso electoral, en este caso una nueva vocación del servicio público. Ahora bien, insisto, todas estas circunstancias se han subsanado a través de resoluciones del tribunal que, cumpliendo con los requisitos que la ley establece, se han tornado en parte de la ley, es decir, se han convertido en jurisprudencia. Y que aún cuando el legislador no lo establezca, ya está establecido. ¿Sí? Recordemos que el legislador hace la ley, los tribunales hacen el derecho, y la actividad es cotidiana en uno y en otro lado. Pero el derecho ha tenido que adelantarse a ese paso, en lugar de ir a talón punta con el legislativo, ha ido a par y paso, caminando con los acontecimientos fácticos que se dan. Entonces, sí debe resaltarse la actividad del Tribunal Electoral en ese sentido. Ha venido a cubrir esas lagunas, esas imperfecciones, esas omisiones que tiene la ley, y se han hecho, insisto, de manera adecuada. Pero ¿hasta cuándo nos va a alcanzar? ¿Hasta qué momento nos va a alcanzar? Porque ya no solo es vigilar, se señalaba hace un rato, el presupuesto que viene etiquetado. No, ya hay diversas modalidades mucho más complejas. Una de ellas, allí está subyacente y en lo oscurito, se llama subejercicio del gasto público. Exactamente. Por ejemplo, y eso no lo contemplamos, y eso no lo vemos. Ya no es que se desvíe, ya no es que se gaste, sino ya es hacer el ahorro. ¿Y ese ahorro para qué? En teoría, en una lógica lineal, sería, si no cumples con tu tarea de gobierno, te voy a castigar en las urnas. Pero no, si ese dinero que me impidió cumplir con la tarea de gobierno, después la uso para cooptar el voto, se traduce en apoyo para un gobierno que desgobierna. Entonces, cuidado con esas cuestiones. ¿Hasta dónde habrá la voluntad también, la voluntad política, de alcanzar este par y paso de los acontecimientos que están dándose y que la ley finalmente camine en ese sentido? Muchísimas gracias, magistrado Sarasúa. Y ya finalmente nos quedan pocos minutos. Yo quisiera, ¿cuántos minutos me dice la producción? 6 minutos nos quedan. Yo creo que nos quedan muy bien 3 y 3 de alguna manera, porque pues de pronto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha caminado, ha hecho valer este 134 constitucional. Quien no se pierde las sesiones públicas, quien tiene la obligación de seguirlas o quien las ha visto a través de canal judicial, de manera pública, los magistrados sesionan, están con sus argumentos en vivo, de alguna manera muy pública, ¿no? Y hacen énfasis siempre en este 134 constitucional y siempre están defendiéndolo. ¿Cómo interpreta el doctor Miguel Ángel Granados, atlaco académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, pues este trabajo, este andar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus sentencias? Y ya para terminar con el programa. Pues creo que es encomiable. Es encomiable que el tribunal asuma una tarea de manera, digamos, tan seria, que no le dé vuelta, que no le huya a algo tan importante, porque
Insistiría yo, creo que el gran problema del legislador es que, bueno, pues marca la línea constitucional, marca la norma fundamental y la deja ahí. No quisiéramos ser mal pensados, ¿no? Pero finalmente si la pelota pasa a la cancha del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral sabe en términos futbolísticos matarla bien y rematarla, excelente. Yo creo que es algo encomiable, algo que habrá que aplaudirle mucho al Tribunal Electoral. Creo que esto le viste, le da una razón de ser más allá de lo que sí, como parte de este esquema que hemos buscado, que sea una de democracia instrumental, con instituciones, con organizaciones, con todo lo que implica y representa. Creo que este tipo de actitudes nos dan fundamento y razón de ser para órganos tan importantes como el Tribunal Electoral. Yo platicaba con mis alumnos el otro día, les decía, es que para ustedes el mundo es distinto. Los que ya tenemos algunos años, no nos imaginábamos con un tribunal electoral, con un IFE, no nos imaginábamos con una serie de instituciones que ahí están ya como garantes de un desideratum maravilloso que es la idea de la democracia, ¿no? Entonces, creo yo que esto abona a algo muy importante, a la consolidación de principios fundamentales para aspirar a las democracias. Uno de ellos es rendición de cuentas, transparencia, equidad en las contiendas. Creo que si vamos en esa ruta estamos enfrentando un reto histórico que vale la pena correr todos los riesgos necesarios. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Granados Atlacco, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues también la misma pregunta, ya encaminada con todo lo que hemos sumado en este programa. Maestra Ana Elena Fierro Ferráez, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE. Bueno, pues este trabajo del Tribunal Electoral, ustedes hacen análisis de todo, observan todo, se meten a las entrañas de todo y creo que su opinión para nosotros también, para quien de este programa, vaya que es muy importante. Muchas gracias. Mira, yo creo que la gran labor está en esta cuestión que marcaba el magistrado, que es ninguna regla va a ser suficiente, ninguna policía va a ser suficiente mientras no generemos una cultura de confianza para que la república funcione.